Yo quisiera terminar diciendo que si en enero estaba convencida de que lo que Bogotá necesitaba era un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, hoy, a un mes de pandemia, estoy aún más convencida de que eso es lo que necesita Bogotá y de que tal vez una de las oportunidades, como dirían las mamás, no hay mal que por bien no venga, una de las oportunidades que tenemos a propósito de esta pandemia es que nos tocó anticipar parte de ese contrato social. No hay manera de pasar por esta pandemia, porque no va a ser una, sino varias cuarentenas que vamos a tener que tener, sin un contrato social que le dé sustento no solamente a las familias más pobres y vulnerables, sino a la clase media. En el fondo, la gran discusión que estamos teniendo en este momento, que es un debate necesario con el gobierno nacional, con los medios, con los ciudadanos, con las empresas, es si estamos dispuestos o no a formular y pagar un plan de salvamento para la clase media, no solamente para la más pobre. La posición de la Alcaldía Mayor de Bogotá es que ese plan de salvamento para la clase media y los MIPYMES debemos hacerlo y debemos estar dispuestos a pagarlo. Porque es que esa clase media y esa clase vulnerable, o le pagamos su contrato social anticipado, como lo propone el concepto del CTPD, garantizando un ingreso en estos tiempos de cuarentena, no solamente al estrato 0 y 1, sino también al 2, 3 y 4, donde hay mezcla de pobreza, vulnerabilidad y clase media. O ese sector popular y la clase media va a terminar pagando en muertos por esta enfermedad que no le hagamos un contrato social a tiempo. En lo que respecta a la Alcaldía Mayor de Bogotá, nosotros no estamos en la posición de dejar desamparados a los estratos 2, 3 y 4 de nuestra sociedad. Si les estamos pidiendo que se queden en casa porque lo necesitamos, si estamos teniendo la tasa de contagio que estamos teniendo con el 75% de la población de Bogotá en casa, ¿cuál tendríamos si no estuviéramos en casa? Pero para estar en casa no podemos condenar a las familias más pobres al hambre, ni a las familias de clase media a que tengan que escoger entre su alimento o los servicios públicos, entre su bienestar o pagar la tarjeta de crédito o el crédito que tienen. Y ahí vuelvo e insisto en qué tan importante es que en este contrato social, que lo estamos viviendo hoy, en vivo y en directo, esta dejó de ser una discusión teórica, Lilia y queridos miembros del CTPD, esta es una discusión real. ¿Cuánto va a poner el gobierno nacional para ese plan de salvamento de la clase media? ¿Cuánto va a poner la Alcaldía de Bogotá? ¿Cuánto va a poner el sector financiero? ¿Cuánto va a poner en sacrificio de sus utilidades temporales el sector financiero y las empresas? Todos tenemos que poner porque todos necesitamos tomar. De manera que la discusión del contrato social y por qué debemos ser parte, el sector privado, el sector público y la ciudadanía, dejó de ser, fíjense ustedes, una discusión teórica para el Plan de Desarrollo de Bogotá. Es hoy más que nunca una discusión absolutamente práctica de quién pone, quién toma y cuánto toma. Absolutamente práctica en la mitad de esta cuarentena. Para que ustedes tengan una idea, Bogotá tiene cerca de 500.000 hogares entre población pobre y vulnerable que está mayoritariamente en estrato 1 y 2. En cambio tiene casi 1,5 millones de hogares entre estratos 2 al 4, donde está el grueso de su clase media. Empezamos por atender a las 500.000 familias más vulnerables, como es apenas lógico, pero no podemos dejar por fuera al 1,5 millones de familias que están en clase media en sus diferentes niveles, una clase media un poco más precaria, una clase media un poco más acomodada. No los podemos dejar por fuera. Es inviable atravesar no solamente estos días de cuarentena, sino el desafío universal de esta pandemia
sin que todos pongamos y todos tomemos. Eso es un contrato social. ¿Hay que hacer uno nuevo? Sin duda. Sin duda. En tiempos normales, la clase media hubiera tenido que tomar menos porque puede aportar más. En tiempos de pandemia, la clase media puede aportar menos y necesita tomar más. Lo que hay que redistribuir son las ganancias concentradas en ciertos sectores, que pueden sacrificar una parte de sus ganancias, aportarlas. Como podemos sacrificar una parte de las ganancias del sector bancario, del sector empresarial, las empresas de servicios públicos, todas. Vamos a tener que sacrificar una parte de nuestras ganancias para poder suplir el consumo de servicios públicos de las familias, tanto de sectores populares como de clase media. De lo contrario, no vamos a poder. Así que bueno, feliz ocasión. Siempre habrá dos tipos de personas en la vida, los que vemos la vida con optimismo y los que no. Aquí estamos sentados los que vemos la vida con optimismo, aún en las dificultades más grandes. Aún en las dificultades más grandes. La pandemia del COVID-19 nos puso de frente y en la práctica la necesidad de hacer un nuevo contrato social para Bogotá, para todo Colombia, para la humanidad entera. Así que eso que íbamos a hacer a lo largo de 4 años, con tiempo, poco a poco, ahora nos va a tocar hacerlo ya. E insisto, ese nuevo contrato social no es solamente con enfoque de pobreza y vulnerabilidad. A nuestra clase media, a 1,5 millones de hogares en Bogotá, no los podemos dejar por fuera de ese nuevo contrato social, que tendrá que tener una versión para la pandemia y otra para cuando lo superemos. Y quisiera terminar diciendo esto. Estamos pasando por un momento que requiere dar. Dar sin pensar en qué vamos a recibir a cambio. Tenemos que dar. Dar paciencia, dar tranquilidad, dar flexibilidad, dar humanidad. Dar a quien tiene menos que nosotros porque ahora lo va a necesitar. Dar. Y confiar sin esperar nada a cambio, genuinamente, de corazón. Que en este momento que vamos a dar, a redistribuir para que todos podamos tomar un poquito más porque lo necesitamos. Es justamente esa actitud desprendida, generosa, serena, humilde, profundamente empática y solidaria. Esa es la única, no es la mejor, es la única manera por la que vamos a pasar todos por este momento difícil de la pandemia y a salir bien de ella. A salir con el menor impacto económico, con el menor impacto en vidas, con el menor impacto en salud. Si neciamente, tal vez por miedo, entre menos miedo tengamos y más serenidad tengamos, más vamos a poder dar. Si por miedo o por cálculo afrontamos este desafío de esta primera cuarentena, viendo cómo minimizo lo que pierdo yo y le traslado el costo a otro, ninguno de nosotros va a sobrevivir a esto, ninguno. Ni el más acomodado, ni el menos acomodado. Esa visión tacaña, calculadora, egoísta, nos hunde a todos. La única manera que tenemos de salir de aquí bien es con mucha generosidad, mucha, dar, sentir, soltar y sonreír. No hay más. Si tratamos de retener para cuidarme yo, perdemos todos. Todos vamos a tener que soltar. Todos vamos a tener que dar. Esa es la única manera en la que vamos a poder sobrevivir. Sobrevivir literalmente, porque este es un desafío a la vida. Esto es una pandemia, un desafío a la vida. Ayer, Bogotá tenía 12 muertes por coronavirus. Ayer. Hoy tiene 16. Eso es un incremento de más del 20% en un día, en 24 horas.
De manera que este no es un desafío a la economía, este es un desafío a la vida, al corazón, a la conciencia. Y riqueza, así como la generamos antes, la vamos a volver a generar después. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Ahí está el talento. De esta ciudad no se ha desaparecido ni el talento, ni las empresas, ni quienes saben generar empresas, ni los emprendedores, ni las habilidades. Somos los mismos. Tenemos hoy las mismas habilidades que teníamos ayer. Y les voy a decir una cosa, cuando salgamos de esta pandemia vamos a tener más y mejores habilidades. Humanas para empezar, sociales para seguir y económicas sin duda. La misma y mejor producción, riqueza que estábamos generando ayer, la vamos a poder seguir generando cuando salgamos de esta pandemia, sin duda. Pero tenemos que poder atravesar esta pandemia con generosidad y con solidaridad, sin estar pensando cómo me cuido yo y los demás que miren a ver. Porque si ese es el pensamiento, no salimos adelante. Los dejo con esa reflexión para todos, para mí misma, para todos. Este es el momento de sentir empatía y de soltar toda la solidaridad de la que somos capaces, toda y más que hubiéramos podido imaginar. Así vamos a poder pasar y vamos a poder resurgir. De otra manera no lo vamos a lograr.